Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a nuestra audiencia. Este es el podcast Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Les habla John Martínez y bueno, en este nuevo año y en este mes de enero estamos tratando la serie Reexistir y como es costumbre, pues en esta oportunidad también con un invitado que también ya ha hecho parte de una de nuestras reuniones en forma presencial y le doy la bienvenida, es un gran amigo, se llama Mario Murcia. ¿Cómo estamos, Mario? Hola, pastor, qué alegría estar acá y súper honrado de esta invitación, me tiene bastante contento. No, la honra es mía, hermano, muchas gracias por querernos acompañar. Y bueno, pues en perspectiva de la serie, pues antes de entrar en materia, le pediría a Mario si de lo que quiera compartir, algo de su vida, quién es, qué hace, qué anda haciendo. Esa es una pregunta corcharada. Porque, a ver, Mario Murcia, pues biólogo en mi carrera base, hice una maestría en gerencia y práctica del desarrollo, de hecho porque encontré yendo tanto a campo y trabajando en los territorios que muchos de los problemas ambientales son problemas del desarrollo y son problemas económicos, políticos, territoriales, entonces me metí mucho en ese proceso, me ha ido muy bien en ese tema y actualmente haciendo un doctorado en gestión de la innovación tecnológica, entonces en esos intermedios dicto clases en la Javeriana de estos temas, en los Andes también de estos temas y pues ahorita trabajo en la ANDI dirigiendo como consultor un hub de innovación en bioeconomía, que es para movilizar a las empresas a cómo transitar a modelos más sostenibles, digamos, en sus negocios y cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza, cómo sus acciones obligatorias y voluntarias pueden generar como procesos mucho más sostenibles conectados a la naturaleza en los territorios. Entonces ahí me desenvuelvo en muchos frentes, amante de Dios, como de sus caminos. Obviamente uno empieza muy joven, luego como que desacelera un poco en estos procesos de estudio, pero pues obviamente con la gracia de Dios intentando fortalecer mi vida espiritual cada día más en estos momentos. Vale, Mario, muchas gracias. Bueno, es la fusión pues de dos disciplinas pues bastante densas, como es digamos la biología, lo que tiene que ver con la vida más allá de la vida humana y pues esto de la gestión y pues un desafío que tenemos también como humanidad hoy día, que es tratar de innovar en razón de los desafíos ambientales que tenemos hoy día. Y también docente, ¿no? Sí, este sí fue un gran accidente o fabuloso accidente de la vida, porque estando pues trabajando en estos temas, uno de mis grandes profesores pues en estos temas ambientales y de sostenibilidad se retiró, se pensionó y agradecidamente me ofrecieron reemplazarlo a él. Ya es pues es una persona que es una personalidad, de hecho, entre comillas, a nivel mundial, hace parte de los paneles intergubernamentales de biodiversidad a nivel global y hace parte como de mesas decisorias desde la parte científica en estos temas de biodiversidad. Y pues él se retiró ya por edad y me ofrecieron a mí la cátedra de él y me ha ido bien, me ofrecieron luego otras cátedras en los Andes y en la Javeriana después como que también conocieron ahí algo de mi trabajo y me llamaron, entonces también fue otro afortunado accidente, digo yo, que para allá me llamaran a dictar otras clases interesantes, todas en maestrías de ambiente, sostenibilidad, desarrollo. Con esto, justamente. Bueno, Mario, no, pues figúrese que hace algún tiempo, pues de alguna forma yo también he tenido que integrar pues la perspectiva de teológica, el estudio bíblico, la labor social de las iglesias, en donde hemos tenido que inducir también
al cuidado del medio ambiente. Nosotros en cierto sector de las iglesias no hemos sido o no fuimos educados o formados para cuidar el medio ambiente. Entonces ahora se constituye un desafío grande más con los tiempos que estamos presenciando, ¿no? Y con las exigencias. Y alguna vez escuché una conferencia en la que una docente hablaba de aprender o buscar aprender de la naturaleza en esos procesos de regeneración. Cotidianamente uno dice que la naturaleza se abre paso, ¿no? Y que la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia impresionante, ¿no? Tiene una capacidad de restaurarse propia, ¿sí? Y creo que, digamos, en nuestras conversaciones previas hablábamos digamos, de ese carácter resiliente de la naturaleza en donde, por ejemplo, que uno ve que de las mismas piedras o de la sequedad brota verde. Sí, se restaura a sí misma, entre comillas. Se restaura a sí misma. Y entonces yo le decía a Mario que nosotros vamos a morir, pero la tierra va a seguir y se va a adecuar digamos, como a nuevas realidades. Y bueno, pensando en esto, ¿no? Pensando en cómo nos innovamos o cómo reexistimos también nosotros como seres humanos, porque necesitamos ahora reaccionar a una demanda, una exigencia muy grande, porque pues la sostenibilidad de nuestra existencia está en riesgo, ¿no? Sí. Pues quería preguntarle, Mario, sobre, digamos, qué se está hablando, digamos, a nivel de empresa, a nivel de academia, ¿no? En esta perspectiva, ¿sí? Sobre las posibilidades o las ilustraciones o utilizar la metáfora, digamos, como una especie de la naturaleza como una especie de metáfora para que nosotros también nos innovemos, nos pongamos en otro modo, ¿no? En modo, digamos, esa resiliencia no digamos que es para luchar, para sobrevivir, no, sino más esa resiliencia de poder salir de una situación en la que estamos casi que destinados a extinguirnos como seres humanos si no reaccionamos en este momento a los desafíos. Entonces no sé, Mario, ¿cómo lo ve? Yo sé que esto no es fácil, sí, pero ¿cómo lo ve? Es un poco complejo desde la academia, pero la academia, cuando uno ve las nuevas tendencias de lo que se está hablando, yo creo que hay un tema muy claro de paralelismo con la vida humana, espiritual y el bienestar. De hecho, hoy en día se habla del bienestar para humanos y no humanos. Es decir, ya no se está pensando en tenemos que cuidar los ecosistemas, gestionar el cambio climático, gestionar la polución, que es la triple crisis. La triple crisis es la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación pues, que se genera por las acciones humanas. Ya no se habla solamente de eso, sino que se dice que se tiene que generar bienestar para humanos y no humanos. Y ahí nace un concepto, pastor, que es muy lindo, y es precisamente el de la integridad y el de la salud. Entonces se toma todos esos conceptos de la vida humana. Entonces se dice que los ecosistemas tienen una integridad, que es como un funcionamiento mínimo, y una salud cuando su funcionamiento está, digámoslo así, abundante, es bastante dinámico, no está en estados mínimos sino abundantes. Uh-huh. Entonces ahí el ejemplo principal que se utiliza es realmente como el ser humano. Por ejemplo, en su juventud tiene la gran capacidad de hacer mucho ejercicio, estar como en su nivel de salud máximo, entre comillas. Ese sería el tope máximo de salud que podría tener una persona, y a medida que pasa el tiempo se puede ir deteriorando, o a medida que sufre procesos de deterioro, accidentes, enfermedades, el cuerpo pierde ciertas capacidades. Uh-huh. Entonces, eso que su merced dice es fundamental ahora en la teoría, desde la teoría ecológica. Y es que la resiliencia habla de si un ecosistema se afecta
o la salud de una persona se afecta, ¿cuál es ese, se le llama tipping point, que es de los umbrales? ¿Cuál es el umbral para que este ecosistema vuelva a recuperarse? O la salud humana vuelva a recuperarse. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cuántas enfermedades, suena extraño, pero cuántas enfermedades les caben antes de morir a un cuerpo humano? ¿Cuántos problemas se les caben antes de colapsar emocionalmente? Eso es determinar el tipping point, es decir, es su umbral de resistencia, que me dio COVID, que al mismo tiempo me dio bronquitis, que al mismo tiempo me dio neumonía, que luego hubo una infección. Entonces el cuerpo tiene una capacidad de resiliencia, y cuando esa resiliencia se rompe, muy seguramente entra el decaimiento y, digamos, viene la muerte. En los ecosistemas es igual, y lo que se está hablando hoy en día es eso, y es que el deterioro de los ecosistemas, el deterioro del clima y el deterioro por cuenta de las acciones humanas es tan grande que ha decaído ese tipping point, entre comillas, ese umbral está tan deteriorado que hoy en día ya no es suficiente con evitar el daño, gestionar el daño, mitigarse y adaptarse, sino que tiene que recuperarse. Y recuperarse significa, después de una gran enfermedad, viene una etapa de recuperación, y no necesariamente eso significa que hay una salud total. Se recupera la persona, recupera algunas funcionalidades, entonces los ecosistemas pueden recuperar funcionalidades. Luego el siguiente paso es restaurar, que es volver ojalá a un estado anterior, que no significa tener el estado máximo de salud, pero sí una dinámica de salud bastante, digamos, como beneficiosa. La regeneración ya va a tener que recuperar todo ese tiempo perdido, entre comillas, digámoslo así, que se deterioró tanto la salud, que ahora hay que entrar en procesos de recuperación y restauración muy fuertes, muy potentes, para que el organismo se regenere. Así como sucede en la salud, sucede en los ecosistemas. Y cierro solamente diciendo que efectivamente eso es lo que hoy en día se habla, que en la triple crisis que se tiene ambiental, realmente no es un problema solamente técnico o solamente un tema biofísico, sino que es una crisis humana, y que es una crisis no solamente, digámoslo así, de aspectos de la naturaleza, sino que es una crisis que viene derivada de los mismos problemas que los seres humanos han creado en su propio sistema social y económico, que está afectando a la naturaleza. Entonces hay una retroalimentación social y ecológica profunda en ese ejercicio, y que muy seguramente la crisis no se va a resolver solo con aspectos tecnológicos, técnicos, metodológicos, sino que requiere una reestructuración de la propia cultura y forma en la que la sociedad trabaja, y eso le llama el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos el cambio transformativo. Es un cambio cultural, se requiere un cambio profundo, hay que transformar, y ahí esto nos conecta con la palabra de Dios muy fuertemente. Entonces, si quiero, ahorita ya hablamos de eso, pero ahí ya nos conectamos con la palabra de Dios en gran medida. Claro. Bueno, muy interesante este paralelismo con una situación podemos llamarlo enfermedad, aunque no le escucharé la palabra enfermedad, en donde pues es esta triple crisis, ¿no? Y que nosotros mismos como seres humanos somos pues los causantes de este estado en el que los ecosistemas, la naturaleza necesita un proceso terapéutico, ¿no? Básicamente. Por decirlo de alguna manera, pero nosotros mismos como seres humanos somos parte de la naturaleza, no dejamos de ser animales, ¿cierto? Y como parte de la naturaleza estamos totalmente ensamblados, es decir, lo asimilo, digamos, como en mis propias palabras, en mi propio entendimiento. Lo social tiene que integrarse sí o sí con lo ambiental, ¿no? Con lo ecológico. El ecosistema no está totalmente, no está aislado para nada de las dinámicas sociales. Entonces está muy interesante, digamos, esta transformación cultural como terapia y como otra palabra que no lo escuché, como una medicina, ¿no? De alguna manera, utilizando, sí, digamos, como esa metáfora. Pero también pienso que visto de esta forma, podemos ser optimistas, digamos, de que a pesar de que la enfermedad está avanzada,
hay una provisión Existen medicinas, de curas. salud. Sí, existen. Existen. Bien, pues intentemos ver, digamos, o meternos en esa terapia que nos ayude también, digamos, a reexistir digamos, como desde lo personal hasta lo social y esa transformación cultural. A ver cómo uno de creyente de a pie se posiciona frente a este desafío de transformación cultural. Pero comentando la palabra, ¿no? La escritura, la Biblia. Cuando su merced me dice, aquí viene la palabra. Nos conecta profundamente. Con la palabra. Sí. ¿Qué texto bíblico, qué recurso bíblico, qué recurso, digamos, que proporciona la Biblia se le viene a la cabeza o qué puede ayudarnos a ilustrar esa transformación cultural que necesitamos? Pues yo creo que hay varios versículos, pastor. De hecho, creo que le mencioné uno de los que son de mis favoritos en la vida, Eclesiastés 3:15, que de hecho ahí el proverbista Salomón habla de aquello que fue ya es, o sea, habla de un pasado, de unas acciones que se han hecho que no se sabe realmente qué tan buenas o qué tan malas sean. Luego dice lo que ha de ser fue ya, es decir, entra como un estado de cambio, de transformación, y luego establece a Dios en el centro, como el pivote central del pasado y del futuro, y dice, y Dios restaura lo que ha pasado. Y ahí, para mí, hay como un anclaje muy fuerte de lo que realmente nosotros como seres humanos a veces perdemos de vista por tanto tecnicismo, estudio. Incluso a mí en algún momento me llegó a pasar, y en mi doctorado, que es en gestión de la innovación tecnológica, siempre el paradigma de la tecnología es lo que va a solucionar todos los problemas del ser humano, y entre más tecnología tengamos, supuestamente vamos a ser más eficientes. Y después entré como ya a entender, claro, la dinámica de la complejidad, los sistemas complejos, y nada, o sea, una sola acción como la tecnología es lo que va a cambiar, porque se requieren cambios más profundos. Y realmente el ser humano necesita un cambio profundo, pero es difícil para el ser humano, creo que sin Dios, encontrar esa forma de ver la vida distinta, de ver la vida más responsable, de ver la vida de alguna manera reflexiva, porque tenemos que reflexionar sobre nuestro comportamiento. Sin darnos cuenta, como cristianos, evidentemente consumimos, desechamos, somos parte de un sistema que apalanca la contaminación, que apalanca la degradación ambiental, y tal vez no nos damos cuenta. La tecnología no deja de ser una herramienta. Exacto. Y el corazón humano, que está lleno de maldad, es el que maneja esa herramienta. Entonces... Y esa herramienta, de hecho, está en el corazón de un centro económico y se utiliza para la productividad. Claro. Y se usa para lo malo y se usa para lo bueno. Exactamente. Entonces está tan anclada la productividad, y de hecho acá hay otro sesgo, pastor, que me trae a la mente, y es que trabajando con las empresas, la sostenibilidad no es rentable, entre comillas, para ellas. Por supuesto. La sostenibilidad no es un buen negocio. Entonces, hasta que para las empresas no se vuelve un buen negocio, entre comillas, es decir, no es habilitante, no les abre nuevos mercados, no les abre nuevos ingresos y comercio, pues ellas no la adoptan tan profundamente, se vuelve algo muy superficial, se vuelve como la exigencia, entre comillas, de la política pública o la moda que se está dando, y se vuelve todo muy superficial para mostrar, pero no es un cambio profundo. Y de hecho, en mi tesis doctoral en la innovación, busco que la innovación genere cambios profundos, se llaman negocios transformativos, los negocios que adoptan la sostenibilidad para transformar su estructura de negocio y adoptar la sostenibilidad dentro de su estrategia pura y dura de negocios, no como algo accesorio. Eso es parte de lo que hago. Creo que ahí complementa un poco la vida espiritual para movilizar, claro, hilos por otros lados. Es que no deja de ser un llamamiento, pongámosle profético. Lindo, suena lindo. Claro, porque sí, tiene que ver con el futuro del planeta, tiene que ver con algo que se está haciendo mal, y también tiene que ver con la priorización a nivel empresarial de la renta, que no contempla variables de la sostenibilidad del planeta, ¿sí? O sea, no hemos sido capaces, o no sé, digamos hasta qué punto hemos sido capaces como seres humanos
de darnos cuenta que es necesario meter la variable de la sostenibilidad dentro de los indicadores de rentabilidad de la misma empresa, porque si no lo que se va a reventar es la misma empresa, no vamos a existir, nada más ni nada menos. La vida humana como se conoce no va a existir. Ese es el postulado de los especialistas ambientales, entre comillas. Claro. Y es que el planeta, como su merced lo dijo al principio, va a continuar como sea, pero la vida humana, la sociedad como se conoce, tiene que cambiar y va a desaparecer. Claro. Y ese principio hace que para el ser humano corriente, digámoslo así, entre comillas, que no está con Dios, haya un afán grande de cambio y haya un inconformismo. De hecho, he hablado con un montón de gente que expresa el inconformismo de muchas maneras. Entonces para ellos es, no, necesitamos meditar más o necesitamos ir a instrumentos humanos para mejorar estas condiciones, y se dan cuenta que el problema es humano, ni siquiera es un problema técnico, pero no logran llegar a la profundidad de lo que requiere el cambio. O sea, para que haya un cambio técnico, social, económico, requiere un cambio del corazón. Por supuesto. Y solamente Dios nos puede ayudar, Jesús nos puede ayudar a generar un cambio profundo en nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Ni siquiera es una sola cuestión de intencionalidad, es que a veces nos cuesta, estamos tan inmersos, tan, digamos, llevados por la inercia de la vida humana, que nos cuesta parar, reflexionar y decir, hasta por el mismo estrés, debo calmarme, debo esperar, debo confiar más. Esto es muy importante, me parece, porque la declaración de Eclesiastés es, bueno, hemos llegado a este punto, parafraseando el texto, pero se va a restaurar lo que ha sucedido, hay un pasado, digamos, y ahora las cosas se van a tornar como en una nueva realidad. Lamentablemente, ese versículo, digo lamentablemente, ¿no? Ese versículo podría llegar a inducir, también de acuerdo al tipo de formación que haya tenido un creyente, de que eso se hace de un momento para otro. Y eso no es de un momento para otro. Esta transformación cultural toma tiempo. El toque de Dios en nuestras vidas toma tiempo. Es que pienso en el hábito, bueno, acepta a Cristo como tu Salvador, y la persona hace la oración, y que de un momento para otro va a haber un cambio. No, tenemos una inercia de vida muy, muy fuerte, ¿no? En mi propio proceso yo he visto cómo hay un péndulo interno en el corazón, de que, pues lógico, a veces me siento súper bien, fluido, y a veces re lento, bloqueado. Sí, y espiritualmente eso sucede. Y hay como un círculo en donde uno vuelve. Sí, o sea, llama, en términos bíblicos, ¿no?, esa vieja naturaleza. Es un texto que es muy similar a ese de Corintios, cuando dice, aquí todas son las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Lo viejo, las cosas viejas pasaron, pero eso no es de un momento para otro, requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo y requiere toda una estrategia detrás, ¿sí? Sí, reflexionar, pastor, toma tiempo, y sobre todo porque yo creo que cuando uno se acerca a Dios, pues Dios cambia nuestro corazón, pero ese cambio es interno y poco a poco se va expresando en lo que se llaman los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu, inicialmente yo creo que como iglesia nos hemos concentrado, que no está mal, o sea, de hecho está muy bien, en ayudar a otros, en predicar la palabra, en conectarnos con, digamos, con el prójimo, esa ley universal de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, como que nos concentramos ahí, pero se nos olvida que la naturaleza hace parte de nosotros mismos, que Dios nos dio el mandato de sojuzgar su creación y de hacerlo de forma adecuada, y que la creación misma necesita la expresión de los hijos de Dios para poder pasar a otros estados. Entonces se nos olvida que administramos todo lo que Dios nos ha dado, y eso, honrar la vida que Dios nos da, no solamente es honrar al prójimo, sino honrar la naturaleza, creo yo, ¿no? Es como honrar todo lo que tengo a mi disposición en este planeta que Dios nos lo entregó. No es solamente ayudar al necesitado, sino también ayudar a una naturaleza degradada y destruida por nuestras mismas acciones, que entre comillas
en la Biblia eso no queda tan claro ni tan explícito y creo que por eso nos cuesta un poco verlo, pero hay una parte, de hecho, pastor, para compartirla, en Levítico 25 que habla del jubileo, que su merced me decía que es una de esas cosas en las que Dios da la ley para mostrar pues un montón de cosas alrededor de que no podemos acercarnos a Dios por la ley, pero da unas señales muy interesantes que dice, por ejemplo, 6 años sembrarás tu tierra, Levítico 25 del 3 al 4, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, una fiesta solemne para el Señor. O sea, habla de que el descanso de la tierra, de entre comillas el planeta, es una fiesta solemne para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, ni recogerás lo que crezca de suyo, ni vendimiarás las uvas de tu viña. Será un año de descanso para la tierra. Y pastor, ahí rápidamente, realmente cuando nosotros nos enfermamos físicamente, lo que casi siempre nos dicen es descanse, pare, ¿cierto? Hay que parar. La señal de lo que sucedió en el COVID es que cuando los ecosistemas están sin gente, las personas que empezaron a ver animales caminando por las ciudades, sí, estaba recordando eso, animales justamente acercándose a los puertos, la naturaleza recobrando su dinamismo en la tierra y conectada con nosotros mismos. Entonces descansar hace parte de eso, y hablábamos de que cuando Jesús hablaba del día de reposo, decía que el día de reposo no había sido hecho por causa de Dios, sino por causa del hombre, porque al hombre se le olvida que tiene que descansar. Y creo que uno de los problemas de nuestro sistema social y económico es que no descansa. Es así, total. No para. Y el crecimiento económico es infinito. Y de hecho los modelos de crecimiento económico infinito en un planeta finito pues tienden a colapsar en algún momento. Y la productividad y la competitividad, no descansamos. No para nuestro sistema. Es un constante acelere que yo siento que no solamente afecta, en este caso, la salud de la naturaleza, sino nuestra propia salud. Nosotros somos los primeros. Y nuestra capacidad de resiliencia. Nuestra capacidad de resiliencia. Yo creo que esto es muy importante, digamos, en razón de lo que creo que estamos tratando de bucear, explorar, de lo que Dios puede hablarnos a través de esta palabra. Creo que, digamos, ahí para sistematizar un poco, hay una mención de un cambio de vida, ¿sí? De una transformación. No es temporal, no es inmediata. Requiere un proceso de tiempo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio personal, digamos, lucha. Y en ese sentido, requiere descanso, o sea, tiempo para bajarle a la velocidad, para calmarse, para parar. Yo creo que eso nos ayuda mucho a reexistir, ¿sí? Ciertamente es el énfasis nuestro en las iglesias, hay que detenerse, hay que orar, hay que buscar a Dios en la medida, digamos, en que podamos gestionar tiempo para eso. Pero además de eso, aprendamos de estos procesos de resiliencia, restauración de la naturaleza, de la necesidad de sacar tiempo y respetar de pronto nuestra identidad como parte de la naturaleza para recuperarnos, ¿no? Es como, ¿por qué no descansamos sino hasta cuando el médico nos pasa una incapacidad médica? La factura de la salud no la pasa ahí cuando dice tiene que incapacitarse, eso es una factura de la salud, digo yo. Sí, y realmente eso le pasa a las empresas, pastor, cuando las empresas en algún momento generan daños ambientales y el mercado se los cobra, la política pública, el gobierno se los cobra, algunas hasta han tenido que cerrar puertas. Y esa es una conciencia que a veces no tenemos por el acelere, y es lo que su merced decía, si el planeta no existe a futuro, la empresa tampoco va a existir. Entonces, por más que haga plata hoy, no va a haber plata mañana. Y nuestro problema del inmediatismo y de pronto la estructura que hemos diseñado es que todo el tiempo tenemos que estar produciendo. E inclusive yo he caído en eso, pastor, de que cuando me quedo quieto me siento improductivo. Y en las iglesias siento que a veces también tenemos esa idea de usted como cristiano tiene que predicar y tiene que producir. De muchas maneras nos inducen a producir la vida espiritual.
pero la quietud poco, no, poco se induce. Fíjese que se hace produce. también cierto tiempo yo hablaba mucho de la industrialización religiosa o espiritual, que es un término horrible, La optimización. pero, sí. pero es lo que su merced está diciendo, de que pues, la iglesia ha caído en la trampa de los mecanismos de productividad y la presión del sistema económico actual, en donde, y fíjese lo degradante, y pues lo digo con temor y temblor, que una persona que es un obrero, que es un empleado, es alguien que está teniendo que luchar a diario, levantarse temprano, acostarse retarde, toda la semana, no tiene tiempo para su familia, y llega el domingo y lo obligan, bueno, Hay un compromiso muy fuerte. hay un compromiso de llegar a las 5 de la mañana y de llegar y de una presión o sea, aparte de la presión del sistema económico, está la presión de la iglesia, y es ahí sí, como dice el Apocalipsis, tal cual, y estamos viviendo, digamos, en este Apocalipsis con el desafío ecológico. Se ha metido el sistema dentro de la iglesia y ha pedido adoración. Eso tiene una connotación idolátrica bastante fuerte, y pide sacrificios humanos, y no solamente humanos, sino el sacrificio de la naturaleza. Y nosotros necesitamos ser conscientes de esta. No podemos hacerle eco al sistema. Esto no, fíjense que estamos hablando, digamos, del sentido común. Nos está afectando inclusive como iglesia. Por favor. Sí, efectivamente, ese tema de poner metas, tanta gente tienes que traer, tantas personas tienes que convertir, realmente empieza a desdibujarse desde la palabra de restauración, reconciliación, reexistir, que Jesús hablaba, que toma tiempo, que además requiere los tiempos mismos de Dios. Cuando uno lee Hechos, la Biblia dice que se añadían a la iglesia de Dios los que debían añadirse. Dios lo tenía bajo control, o sea, no había números. Señor, es que la meta son 100 y se añadieron 50, entonces ¿qué hacemos? Pues es la espontaneidad de Dios moviéndose en todo, además, porque así como Dios puso leyes en la naturaleza, y de hecho lo decía Jesús en términos de no te preocupes por qué has de comer, por qué has de vestir, porque ni la naturaleza se preocupa por ello, las flores no se preocupan por eso, porque nosotros entramos en esa dinámica de estrés. Además es una dinámica de estrés, siento yo también, pastor, de que yo tengo que ser santo y tengo que ser perfecto, y me enseñan que tengo que ser como Jesús, que está bien, pero es un proceso. Claro. No es algo que podamos hacer, me acosté y me levanté como Jesús. Es algo que es complejo, sobre todo en este mundo tan saturado. Yo creo que estamos hipersaturados. Información, ciencia, pues palabra. Yo incluso veo a veces que mis redes se llenan de reels de predicadores, y digo como cada uno me manda un mensaje de otra cosa y uno ya ni procesa. Entonces dije, no, ya no más, porque no proceso ni media predicación. Claro. Son cortos de 30 segundos en los que uno no se está conectando realmente con la palabra de Dios. Es así. Bueno. Ay, se nos fue el tiempo. Sí. Pero no, gracias, Mario. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, y porque esto es un llamado a ejercer nuestra responsabilidad, nuestra parte como creyentes en relación a la naturaleza, pero pues que también desde lo personal, desde lo individual, tiene que ver también con nuestra propia vida, y Dios nos ayude a aprender de la naturaleza, ¿no? Del ecosistema, de lo bio. Amén. A ser parte del sistema social y ecológico, así lo llaman los científicos. Desde lo espiritual también. Biosocial. Bueno, gracias, Mario. No, gracias, pastor. Gracias a su merced y a todos por escuchar este podcast y por la invitación. Podcast. Vale, bueno, los dejamos. Generalmente, para el cierre, mira que no preparamos una pregunta, pero tratamos de dejar preguntas, ¿no? Y aquí es que, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de la naturaleza, de los ecosistemas, para que podamos reexistir? Dejémosles
O dejémonos. Dejémonos esa pregunta. A todos y todas, muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos en una próxima oportunidad. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.